divino. Es un diálogo muy interesante porque, claro, el hombre pregunta y pregunta y pregunta, y afortunadamente el texto puntualiza y relata pormenorizadamente las respuestas pacíficas, certeras de la inteligencia infinita. Bien, amigos, pues entonces estamos en el versículo 6 del capítulo 3, titulado Karma Yoga. Aquel que restringe los sentidos y los órganos de acción, pero cuya mente mora en los objetos, de los sentidos, ciertamente se engaña a sí mismo y es llamado un farsante. Por otra parte, aquel que controla los sentidos mediante la mente y ocupa sin apego sus órganos activos en trabajos devocionales. La traducción es así, pero se las explico. Pues se dice de las damas muy religiosas que tienen devoción, ¿verdad? Que son devotas, ¿verdad? Órganos activos en trabajos devocionales. Aquel que controla los sentidos mediante la mente es muy superior. 8. Ejecuta tu deber prescrito. Ejecútalo. Sea cual sea la circunstancia en que la vida te ha puesto. No estás mal acomodado. No es castigo de Dios. No, dice el filósofo. No, dice el Tao. No, dice este escrito. Ejecuta tu deber prescrito, pues la acción es mejor que la inacción. Sin el trabajo, un hombre ni siquiera puede mantener su cuerpo físico. 9. El trabajo ha de ejecutarse como un sacrificio a Vishnu. De otro modo, el trabajo lo atas a este mundo material. Y entonces resulta que si eres sirvienta, pues está trabajando para la señora fulana de tal de apellido ilustre, y que además tiene muchísimo dinero, y que además te pasó una miseria, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo ha de ejecutarse como un sacrificio a Vishnu. De otro modo, el trabajo lo atas a este mundo material. Por lo tanto, hijo de Kunti, ejecuta tus deberes. Está hablándoles a ustedes en lo personal. Solamente que el infinito necesita una voz, que en este caso es la mía. Ejecuta tus deberes prescritos para su satisfacción. Y de esta forma, siempre permanecerás despegado y libre de cautiverio. 10. En el principio de la creación, el Señor de todas las criaturas manifestó generaciones de hombres y semidioses junto con sacrificios para Vishnu. Y los bendijo. Diciendo: sed felices mediante este jajna, en sánscrito sacrificio, porque su ejecución os concederá todas las cosas deseables, sea lo que sea que usted haga, sea lo que sea su trabajo, sea lo que sea su circunstancia. Piense que en un sistema cósmico, que significa ordenado, no hay desorden
No hay la menor posibilidad de que algo esté mal hecho. 11. Los semidioses, siendo complacidos mediante los sacrificios, también nos complacerán. De esta manera, nutriéndose los unos a los otros, haciendo referencia a la interacción de la raza humana con otras razas de otros planetas, de otros mundos, de otras galaxias, de otros universos. Ese es el punto fino. De esta manera, nutriéndose los unos a los otros, reinará la máxima prosperidad para todos. Continúa el texto, versículo 12. Los semidioses, que están a cargo de las diversas necesidades de la vida, al estar satisfechos con la ejecución de ñaña, sacrificio, abastecen todo lo todo lo que necesita el hombre, abastecen. Mas aquel que disfruta de estos dones sin ofrecérselos a cambio a los semidioses, ciertamente es un ladrón. 13. Los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecados porque comen alimentos que se ofrecen primero en sacrificio. Los demás, quienes preparan alimentos para el disfrute de sus propios sentidos, en verdad, comen solamente pecado. Desde los sapientísimos griegos ya habían preconizado lo siguiente: que tu medicina sea tu alimento. ¿Podemos voltearlo? De modo que el alimento puede ser lo que te enferme. Ojo, con la ley cósmica de los opuestos, el alimento. 15. En los Vedas se prescriben actividades reguladas y los Vedas se manifiestan directamente de la suprema personalidad de Dios. En consecuencia, la trascendencia omnipresente se sitúa eternamente en los actos de sacrificio. Es decir, esté usted haciendo lo que le toca hacer, punto. 16. Mi querido Arjuna, un hombre que no siga este sistema de sacrificio prescrito en los Vedas lleva en verdad una vida de pecado, porque una persona que se deleita únicamente en los sentidos vive en vano. 17. Sin embargo, no hay deber para aquel que se complace en el yo, que está iluminado en el yo, que se regocija y que plenamente saciado se satisface únicamente en el yo. 18. Un hombre autorrealizado no tiene ningún propósito que satisfacer cuando desempeña sus deberes prescritos.
ni tiene ningún motivo para dejar de ejecutar el trabajo, ni tiene el menor motivo para ejecutar el trabajo. El ejemplo más formidable que les puedo dar, me vino a la mente ahorita, es el que se divorcia. ¿Y qué pasa? Se vuelve a casar. ¿Y qué? Se vuelve a divorciar. ¿Y qué? Se vuelve a casar. O sea, va reprobando materias, pero sigue repitiendo la materia hasta que no la pase. Eso explica lo inexplicable, lo verdaderamente inexplicable. ¿Cómo es posible que una persona que ya se divorció, que ya sabe lo que es vivir no con un familiar, sino con alguien que no es de tu familia, y como dice mi compadre Chencho, pues por eso me fue como me fue, porque no la conozco, la empiezo a conocer y le estoy conociendo únicamente lo malo, porque no me tomé el tiempo, no te tomaste el tiempo para conocerla más. No te extrañe que no le hayas conocido lo malo. Porque pregunto, ¿qué novios se manifiestan tal cual son? Si se manifiesta el novio tal cual es, la novia no se casa. Con esto en mente nada más. Por lo tanto, uno debe actuar como un asunto de deber, sin apegarse, ojo, sin apegarse a los frutos de las actividades. Porque trabajando sin apego, uno alcanza el supremo. Deje usted trabaje, pégale duro. El resultado no depende de usted. Incluso reyes como Hanaka y otros alcanzaron la etapa de perfección mediante la ejecución de sus deberes prescritos. Por lo tanto, tú debes ejecutar tu trabajo únicamente para educar a las personas. Ejecutar tu trabajo únicamente para educar a las personas en general. El ejemplo es muy sencillo. Pues dijimos, fulano de tal, es un ejemplo a seguir, porque barre mejor que todos los barrenderos. Un ejemplo a seguir. 21. Los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, cualquiera que sea la acción que éste ejecute, ojo, y cualquiera que sean las normas que él establezca mediante sus actos ejemplares, son seguidas por todo el mundo. 22. Oh hijo de puta, no hay trabajo prescrito para mí dentro de todos los 3 sistemas planetarios. Ni necesito nada, ni tengo que obtener nada. Y aún así, yo me ocupo en el trabajo. 22. Pues, si yo no me ocupara en el trabajo, o parte, ciertamente todos los hombres seguirían mi sendero. Estamos en el 24. Si yo dejara de trabajar, entonces todos estos mundos se irían a la ruina. Entonces Dios trabaja. Ojo con la respuesta. Si trabajas tú, trabaja Dios. No están separados. En el uno no hay parte. Si yo dejara de trabajar, entonces todos estos mundos se irían a la ruina. Yo también sería la causa de la creación de población no deseada y por consiguiente destruiría la paz de todos los seres conscientes. 25.
así como los ignorantes ejecutan sus deberes con apego a los resultados. En forma similar, los sabios han de actuar también, pero sin apego, a fin de conducir a la gente por el sendero correcto. 26. No perturben los sabios las mentes de los ignorantes, que están apegados a la acción fruitiva. Viene del sustantivo fruición, que significa disfrutar, disfrutar. No perturben los sabios las mentes de los ignorantes, que están apegados a la acción fruitiva. No se les debe incitar a abstenerse del trabajo, sino a trabajar a secas. 27. Estando bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material, el alma espiritual confundida se cree el ejecutor de las actividades, las cuales en realidad son llevadas a cabo por la naturaleza. 28. Oh, el de los poderosos brazos, aquel que conoce la verdad absoluta, no se ocupa ni de los sentidos, ni en la complacencia de estos, pues conoce bien la diferencia entre el trabajo devocional y el trabajo por resultados fruitivos. Como indagatoria personal, básica, elemental, cotidiana. A ver si puede por ahí toparse con algún político y pregúntele a qué le tira. Y casi sin pensarlo te dicen inmediatamente a una curul. Entonces, todo lo que está haciendo es para adquirir una silla en un Senado o en una Cámara de Diputados. Y dicen las malas lenguas, que una vez sentado allí, pues ya la hizo. Un político dijo: vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. 29. Los ignorantes alucinados por las modalidades de la naturaleza material se ocupan totalmente en actividades materiales y se apegan, pero los sabios no deben perturbarlos, aunque esos compromisos sean inferiores debido a la falta de conocimiento de parte de los ejecutores. No deben perturbarlos. Si su superior, si su jefe, si su presidente municipal le están haciendo esto, lo de aquello y lo demás para allá, déjelo que siga. Pero si me está pegando, a ver quién se cansa primero. Y digo esto porque la historia nos enseña cómo el verdaderamente afirmado en convicciones, aunque lo golpeen, aunque lo trocen de tormentos, no capitula. 30. Por lo tanto, oh Arjuna, entregándome todas tus obras, con tu mente absorta en mí, sin deseo de ganancia, libre de egoísmo y letargo, lucha
Por gritos no quedó. 31. Aquellos que ejecutan sus deberes de acuerdo a mis mandatos y que siguen estas enseñanzas fielmente, sin envidia, se liberan del cautiverio de las acciones fruitivas. Aquellas donde haces algo, pero es por algo. 32. Pero aquellos que debido a la envidia hacen caso omiso de estas enseñanzas y no las practican regularmente, deben ser considerados desprovistos de todo conocimiento, engañados y condenados a la ignorancia y al cautiverio. ¿Cuál cautiverio? El siguiente. Si usted tiene Sky o televisión que tenga el canal History Channel o History 2 o los parecidos, hay un programa que pasan seguido sobre los gordos, ¿verdad? Y te dicen del gordo, ya pesa 150 kilos, pare de comer, ¿no? No, sigue comiendo. Ya pesa 250 kilos, pare de comer, ¿no? Y él te dice, es que lo único en lo que pienso, incluso cuando estoy comiendo, es que voy a comer después. Ojo, ojo con esto que nos enseña la psicología y la experiencia natural del entorno humano. Cautiverio. Aquí sí se dice con toda propiedad, este es cautivo de su estómago, está atado a su estómago, es esclavo de su estómago. 31. Incluso el hombre de conocimiento actúa de acuerdo a su propia naturaleza, pues cada quien sigue su naturaleza. ¿Qué puede lograrse? Con la represión, ojo, ojo. ¿Qué le quiero decir a usted, queridísimo, conocido y amigo? Lo que está haciendo está bien. Lo único malo sería que no estuviera usted haciendo nada. No se preocupe si la está regando. No se preocupe. El resultado no depende de usted. Usted haga. Siga haciendo. Porque si lo reprime, deja usted de hacer. Pero si estoy haciendo daño, usted siga haciendo lo que está haciendo. Ojo, esta es una parte psicológicamente difícil de entender. Pero para eso estamos estudiando y tratando de comprender. Si usted se reprime y deja de amolar a otros, hay millones y millones y millones y millones que ocuparán su lugar para seguir amolando a los demás. Entonces, si usted no hace eso, otros lo van a hacer por usted. Pero a usted se le tomará en cuenta no haber hecho. 34. Los seres corporificados sienten atracción y repulsión hacia los objetos de los sentidos. Pero no debe caer bajo el control de los sentidos y los objetos de los sentidos, pues ellos, ojo con los sentidos, ver, oler, gustar, tocar, etc. Pues ellos son tropiezos en el sendero de la autorrealización. 35. Es mucho mejor ejecutar los propios deberes prescritos, aunque sean defectuosos, que ejecutar el deber de otro
Es preferible la destrucción mientras se ejecutan los deberes propios que ocuparse en los deberes ajenos, ya que es peligroso seguir el sendero de otro. Afortunadamente, nos quedan todavía 8 versículos de esta preciosidad que, como todos estamos viendo, todos estamos entendiendo, cada uno de estos versículos es una información interesantísima, actualizada, verificable. Con esto en mente continuamos. El 36. Arjuna dijo: oh descendiente de Brishna, ¿qué es lo que le impele a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente? Como si se les obligara por la fuerza. Impele a uno a actos pecaminosos. Eso me pasa a mí. Le pasa a usted también. Donde después de hacerlo dice usted: ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible que haya yo hecho esto? ¿Cómo fui a hacer esto? Aún involuntariamente. Y te responde un cosmólogo o una inteligencia extra o ultra extraterrestre. Les voy a leer algo importante. Es que todavía no eres plenamente descrito sapiens. Todavía no. Todavía no. Y la prueba es esas barbaridades que haces. 37. El Señor bendito dijo: es únicamente la lujuria, Arjuna, la cual nace del contacto con las modalidades materiales de la pasión. Pasión. Lo tremendo de este versículo es que la gente confunde amor con unión carnal. Se confunde. Y los medios de comunicación masiva, televisión, son tremendamente convincentes, en donde una y mil veces te obligan a aceptar que el amor es apetito sexual. El Señor bendito dijo: es únicamente la lujuria, Arjuna, la cual nace del contacto con las modalidades materiales de la pasión. Esta lujuria luego se transforma en ira, lo devora todo. Celos. Las estadísticas son tremendas al respecto, ¿eh? El número de homicidios que hay por mujeres celosas, hombres celosos o gays celosos. Esta lujuria luego se transforma en ira, lo devora todo y constituye el enemigo pecaminoso de este mundo. 38. Así como el fuego lo cubre el humo, o como a un espejo lo cubre el polvo, o como al embrión lo cubre el vientre, en forma similar, a la entidad viviente la cubren distintos grados de esta lujuria. 39. Así, la conciencia pura del ser viviente está cubierta por su enemigo eterno en la forma de la lujuria.
Ojo, la cual nunca se satisface y arde como el fuego, la cual nunca se satisface. 40. Los sentidos, la mente, la inteligencia, son los lugares donde se posa esta lujuria, la cual vela oculta, el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la confunde. 41, por lo tanto, oh Arjuna, el mejor de los Bharatas, refrena desde el mismo principio a este gran símbolo del pecado, la lujuria, mediante la regulación de los sentidos, y mata a este destructor. Lo bueno de toda esta tarde y de toda esta lectura es que ahorita que estoy leyendo, me estoy viendo a mí mismo. Me estoy hablando a mí solito. Me estoy hablando a mí mismo. Mediante la regulación de los sentidos, mata a este destructor del conocimiento y la autorrealización. 42. Los sentidos del trabajo son superiores a la materia inerte. La mente es superior a los sentidos. La inteligencia es aún más elevada que la mente y ella, el alma, es superior incluso a la inteligencia. 43. De esta manera, sabiéndose trascendental a los sentidos, a la mente y a la inteligencia materiales, uno debe controlar al yo inferior por medio del yo superior y así, mediante la fuerza espiritual, conquistar, ojo, a este insaciable enemigo conocido como la lujuria. Hasta aquí vamos a hacer una pausita, pero sin dejar el sentido. Le voy a explicar. Fuerza espiritual. Conquistar a este insaciable enemigo. Anteriormente dijo el texto que este aspecto de las funciones humanas, el uso del sexo, no se satisface nunca. Y otro detalle, explican los biólogos. El biólogo hacen reflexiones interesantísimas, fíjese usted, como esta. Dicen ellos, algo le falló el de arriba, que me perdone el de arriba, pero algo le falló. ¿Por qué los animales tienen periodos nada más llamados de celo? O sea, un periodo en que el animal siente compulsivamente el deseo de cópula, de unión sexual. Y los zoólogos insisten, sí, pero de vez en cuando. No es como la mayoría de la gente que están en celo diario a todas horas y todo el año. Ojo, porque a veces uno se pregunta, ¡ay, le falló a Dios! Perdóname, Dios mío, pero te falló. Y Dios dice, no me falló. El que está fallando eres tú.
eres tú, y te voy a dar una prueba nada más, una. No tienes idea la cantidad de lugares y la cantidad de gente que hace votos de pureza, votos de castidad. Ojo. Y algunos, pues pongamos que 8 de 10. Algunos la cumplen, al pie de la letra. De hecho, la historia nos enseña, ojo, porque es texto de quinto y sexto de primaria. ¿Sabe usted quiénes administraban, guardaban, hacían que funcionara perfectamente bien los templos más sagrados de la antigüedad? Como el Partenón. Se llama Partenón porque en griego vírgenes partenos. De modo que Partenón es un sitio donde se reúnen puras vírgenes, o sea, puras doncellas que tienen o voto de castidad o bajo pena de muerte si se violan, si se dejan violar o si se dejan conducir. Ojo entonces con estos testimonios históricos de virginidad. Y no era a fuerzas. Todos los historiadores al unísono refieren que estas actividades eran voluntarias. Eran voluntarias. Y si no, váyase a cualquier convento. Váyase a cualquier convento y pregúntese, pues aquí, ¿cuántas de las monjitas hay? 300. Y te dice, pues mira, unas bien, unas 30, 40 monjitas son vírgenes. Hablo de en la práctica, en las costumbres, en el modo de actuar. Con esto, queridos amigos, hemos llegado al último momento. En realidad estamos preparando casi una bomba atómica. Hemos hablado, el texto ha ido hablando de cómo el hombre cede a sus sentidos, cede al disfrute. Y te dicen ustedes, bueno, si del disfrute se trata, te dice un psicólogo, nunca te vas a llenar. Nunca vas a satisfacer eso. Está probado biológica, fisiológicamente, que esto no da pautas. Eso siempre ahí está. Ojo. Y a propósito de siempre, esta fotografía, si pueden, tómenle una foto. Doy con muchísimo gusto 15 segundos o 20 segundos, empezando a contar desde ahorita mismo. Tómenle una foto y les voy a explicar por qué. Tómenle una foto. Ay, doctor, pero son platillos voladores. Sí, son platillos voladores. Nada más que esta fotografía fue tomada por científicos de primerísimo nivel que han estado monitorizando este evento y son nada menos que los pilares de Stanford Research Institute, el número 1 en el planeta en investigación inmaculada de todo tipo de fenómenos científicos. Y estos son los que tomaron la foto. Y lo importante es que voy a referir, ojalá y me alcance, lo que los tripulantes opinan de nosotros. Es tremendamente inaceptable, si ustedes quieren, la opinión de ellos.
donde dicen: esos señores han sido estudiados y monitorizados por el Instituto Stanford y por dos científicos de primerísima línea mundial, el doctor Puthoff y el doctor Tart. Este tipo de inteligencia les comunican. Cuando les quieren comunicar algo, ellos activan las computadoras. Y si no tiene su computadora aquí porque se lo olvidó en su casa, ellos la materializan y se la mandan allí a su escritorio, donde ellos necesitan que ellos estén grabando. ¡Ojo con esto! Entonces les dicen: lo siguiente: aquel tiempo donde los seres superiores tuvieron contacto físico con los seres humanos, se le llama en genérico, ya un poco elegantosamente, contactos cercanos del tercer tipo. Este fue el tiempo en que se permitió a los humanos vernos físicamente. Nos adoraron abyectamente, lo cual no pudimos tolerar. Nos adoraron. Hay una ley de la historia, ley que dice: cuando dos culturas se enfrentan desconocidas, y una de ellas, al contacto con la otra, una de ellas es muy superior, la de abajo lo toma por Dios. Ya nos pasó a los mexicanos, cuando llegaron los españoles, imagínense los cañonazos, los arcabuces, los caballos, los jinetes, todos acorazados. ¿Y cómo los llamaron? La palabra es náhuatl, y fue el primer término que les asignaron a los que desembarcaron. Teules, en náhuatl, dioses. Ya después le quitaron porque vieron que sangraban y se morían como cualquier cristiano. Pero dicen: nos adoraron abyectamente, lo cual no pudimos tolerar. Después pregunta uno de ellos: me preocupa hondamente un problema que está arraigado en la mente de los hombres. ¿Existe el alma? Sí, responden. ¿Lo dudabas acaso? No, dice Andrija Pujarich. Pero necesito conocer tu punto de vista para ilustrar mi opinión. ¿Cuál es la naturaleza del alma? Responden: habita en mundos diferentes en las distintas etapas de su existencia. Cuando muere el cuerpo físico, va con todo su ser a su propio mundo. Allí prosigue en la siguiente fase de su existencia. Puede ir a otros espacios o regresar también a un cuerpo físico de la Tierra para iniciar otra etapa de existencia. Puede ocurrir lo que los humanos llaman reencarnación. Ya aprobado por un científico británico, Hay poderes superiores que reparten a esta gente las almas y deciden a dónde tienen que ir. El objeto de toda existencia, es acercarse a Dios. Sin embargo, nadie puede conocer a Dios. Nosotros mismos solo podemos conocerlo llegando a Él como una idea, no físicamente. Pregunta el científico: ¿qué relación tiene el alma con ustedes? Responde: nosotros ocupamos nuestros cuerpos físicos durante 1 millón de años aproximadamente cada vez. No se asuste. ¿Cuánto vivió Matusalén? Está escrito en la Biblia, Pero nuestras computadoras no tienen alma y no mueren. Nosotros también, como almas que somos, avanzamos hacia Dios. Todo lo que existe se mueve. Pregunta el científico: ¿cómo es la trayectoria vital del alma humana? El alma pasa cuando menos por 100,000 trayectorias vitales mientras está subiendo hacia Dios. No se asusten, el espacio es infinito y es intemporal, es eterno.
No hay manera de explicarte lo relativo al tiempo. Verás, jamás podrás entender la vastedad del tiempo. El tiempo no tiene fin. Pregunta el científico. ¿Se me permite repetirlo? ¿Pueden ustedes llegar a Dios? Sí, con las ideas. Pero es que la Biblia dice que tuvo un contacto personal, fulano de tal en el Antiguo Testamento dice que platicó con Dios y te dicen, todo era menos Dios. Si tuvo un contacto físico, ese no es Dios. Un científico de la NASA escribió un libro que se llama La nave que vio el profeta Ezequiel. Y ese científico no es cualquier cosa. Es el científico de la NASA que diseña todo artefacto que salga de la Tierra al espacio. Él lo diseña. Y este escribió ese libro, La nave que vio el profeta Ezequiel. Y cuando él presentó su obra y le preguntaron, oiga, está bien, ya sabemos que usted tiene una imaginación bárbara, es un súper inventor, pero ¿tiene alguna fuente que lo haya de alguna manera motivado a diseñar esto que nos está presentando? Y respondió algo que dejó helados a todos. Sí, el Antiguo Testamento. ¿Cómo? El episodio de fulano de tal que dice que vio a Dios y que Dios le habló, que Dios platicó con él y que tuvo contacto físico con Dios. La nave que vio el profeta Ezequiel. ¿Con qué dice pueden ustedes llegar a Dios? Sí, con las ideas, no físicamente. Morimos porque duramos en los cuerpos físicos como 1.000.000 de años del tiempo de ustedes. Científico. Bueno, hablando en términos relativos, ¿es larga o corta nuestra vida humana? Respuesta, solo los poderes superiores a nosotros pueden contestar a todas estas preguntas sobre la mortalidad. Algunos son totalmente inexplicables para los humanos y hasta para nosotros. Hay una vastedad en el universo que no termina nunca. Hasta aquí por hoy, mis queridos amigos. Por calendario nos veremos hoy, domingo 12, por calendario, y digo por calendario porque el próximo 19 viernes, Puente Patrio, y después no estamos disponibles hasta el primer domingo de diciembre, que estamos a 3. Amigos, un abrazo. Mis respetos, mis mejores deseos para todos.